Bueno, yo creo que al equipo lo he definido muchas veces y hoy se han definido ellas, ¿no? Como que no creo que yo ahora deba usar muchas palabras y quien ha visto el partido ha visto lo que ha hecho el equipo, ¿no? Volviendo de muchos momentos malos, un inicio malo y creo que hemos conservado la positividad, sabiendo la idea y poco a poco hemos ido creyendo, ¿no? A pesar de las faltas, de situaciones y nada, bueno, creo que es más importante es lo que han hecho que mis palabras. No creo que sea un día de palabras, sino un día de hechos, ¿no? Lo que han hecho los jugadores, lo que ha hecho el grupo. Estoy cansado, al final se acumula mucho. Creo que está siendo un año muy duro y se va alargando. Bueno, es verdad que nos queda un partido y hay que darlo todo, ¿no? E intentarlo con nuestra gente, que estoy especialmente contento. Creo que ahora intentaré echarme la siesta en el autobús porque necesito dormir y bueno, pues ya Raquel empezará a cortar, a comerme la oreja, ¿no? Pero es verdad que nos conocemos mucho, que no hay muchas cosas muy nuevas, sino, bueno, detalles, ¿no? Y al final las jugadoras creo que son las actores, las actrices y son las que van a marcar la diferencia. Los entrenadores intentaremos ayudarlas, pero al final está, bueno, pues esa agresividad y esa actitud que han tenido hoy, que creo que ha sido muy diferente que la del primer día, ¿no? En Salamanca, y espero que podamos repetir, bueno, pues esa forma de hacer las cosas y que jugar en casa no sea una presión sino un estímulo, ¿no? Y bueno, nada más, no tengo mucho más en la cabeza ahora y te repetía que estoy contento, muy contento por nuestra gente, porque el final del otro día fue raro, porque el desalojo, el acabar una temporada si hoy hemos perdido así, yo creo que no se la merece ya ni el grupo ni nuestro público después de lo que hemos pasado y pase lo que pase jueves, creo que es bonito que podamos tener la oportunidad de acabar en casa. A ver, Germán, pues a mí me ha resultado, yo estoy encantado porque además ha sido muy buen ambiente, vivir ese ambiente en contra, para mí es bonito y es la salsa también de la competición a alto nivel y ha sido muy buen ambiente con un respeto bastante grande, absoluto, ¿no? Bueno, han animado, bueno, escuchas algún grito, pero en general mucho respeto, el final ha sido muy bonito, los aplausos, las felicitaciones de su directiva. Bueno, ha habido mucho respeto y mucha educación, ¿no? Y bueno, creo que es una lección muy importante y en eso creo debo aplaudir al público, a la gente, al entorno del Club de Valencia Basket y creo que me voy en ese aspecto también muy contento, ¿no? de lo vivido.